Muy buenos días. Para 10.º grado continuamos con el tema enlaces de moléculas orgánicas, donde seguimos hablando sobre qué tipo de interacciones tienen las moléculas orgánicas, continuando con la definición y ejemplos de enlaces covalentes iónicos y además de los puentes de hidrógeno. A lo largo de las últimas clases de química hemos tratado los enlaces. Entonces les he puesto ejemplos de iónicos y covalentes que son los más frecuentes, pero no son las únicas fuerzas de interacción que encontramos en las moléculas que componen los organismos vivos. Por ejemplo, yo les hablaba del ADN y cuando les hablaba del ADN, cuando vimos bien su estructura, cómo están conformados los nucleótidos y sobre todo cómo se unen las bases nitrogenadas en la cara interior del ADN para formar el código que va a ser interpretado de forma genética y también para determinar la replicación del ADN, porque todo esto lo hablábamos tanto en transcripción como en duplicación. Sabemos que estas uniones se pueden romper por enzimas especializadas. Eso nos quiere decir varias cosas, que los puentes de hidrógeno son interacciones más débiles, por así decirlo, más fáciles de romper que por ejemplo los enlaces iónicos y covalentes que se hacen por medio de ya sea compartir pares de electrones o ceder o ganar electrones. Aquí es más bien una leve carga, por eso se considera electroestática también. Una molécula con una pequeña carga positiva y otra con una pequeña carga negativa crean estos puentes que siempre los vamos a ver mostrados como líneas puntuadas. Los puentes de hidrógeno, además de los ejemplos que colocamos del ADN, también pueden estar presentes en el agua y en las proteínas. Debido a su existencia se producen fenómenos de gran importancia que pueden alterar incluso fenómenos cotidianos, como el punto de ebullición del agua, la menor densidad del hielo respecto al agua líquida y la consistencia de algunos elementos o compuestos químicos comunes como la glicerina están vinculados a la presencia de puentes de hidrógeno en las moléculas. Además de todo eso, se puede decir también que otra serie de datos importantes acerca de los llamados puentes de hidrógeno es que la sustancia en la que resultan más comunes o donde se ven más involucran al agua. Los átomos de hidrógeno involucrados en enlaces de este tipo deben estar unidos a átomos electronegativos, tales como el oxígeno o nitrógeno o el flúor. Las moléculas de agua también son atraídas por otras moléculas polares y por iones. Recuerden, iones son átomos cargados, ya sea positivos o negativamente. Positivamente es un catión, negativamente es un anión. Una sustancia cargada o polar que interactúa con el agua y se disuelve en ella es conocida como hidrofílica. Quiere decir que, que es afín al agua. En contraste, las moléculas no polares, como los aceites y las grasas, no interactúan bien con el agua. Estas más bien se apartan de ella, en lugar de disolverse, por lo que se les denomina hidrofóbicas. Es posible que hayas notado esto como inconveniente en, bueno, diferentes tipos de preparaciones, porque como hablamos en algún momento, las polaridades también determinan la posible aparición o no de los puentes de hidrógeno, porque si la diferencia de polaridad es muy grande, como en la del agua y el aceite, no vamos a ver este tipo de enlaces presentes. Como segundo tema de la clase hablaremos de los electrones de valencia. Cuando hablamos de enlaces, en especial de enlaces iónicos, en los que hablábamos de ceder y ganar, tenemos que entender
como esto ocurre en los átomos. En la capa más externa es la que se va a ver involucrada y la que tiene los electrones de valencia. Cada átomo se dice que trabaja, entre comillas, con ciertos electrones de valencia y esto determina con qué otros átomos se puede conjugar o unirse para crear un enlace iónico. Esto también está determinado por la diferencia de la electronegatividad que consideramos en ejercicios anteriores que hemos hecho en clase. Entonces, de nuevo, ¿qué son los electrones de valencia? Son los electrones que se encuentran en los mayores niveles de energía del átomo, o sea, sus niveles de energía más exteriores, siendo estos los responsables de la interacción entre átomos de distintas especies o entre los átomos de la misma. Los electrones en los niveles de energía externos son aquellos que serán utilizados en la formación de compuestos y a los cuales se les denomina como electrones de valencia. Entonces, si miramos en la tabla, un ejemplo que yo les colocaba en muchos ejercicios de química a lo largo del año, por ejemplo, el ácido clorhídrico, que sabemos que es HCl. Si vemos, el cloro tiene 7 electrones de valencia y el hidrógeno solo tiene uno, que quiere decir que van a buscar unirse para crear la ley del octeto, que es tener 8 electrones en su último nivel. Así vemos que podemos encontrar parejas que son muy viables para formar enlaces y que si ya hemos visto algunos compuestos, podemos ver ahora de más cerca porque sí son capaces de crearse moléculas estables. En ese orden de ideas, aquí les dejo ejemplificados algunos de las moléculas que vemos constantemente unidas gracias a sus electrones de valencia. Por ejemplo, la sal de mesa común, el cloruro de sodio, el cloruro de bario, el agua, el sulfuro de sodio, el sulfuro de bario y el cloruro de amonio. Entonces, como vemos, hay veces en las que hay un tercer elemento o hay dos átomos por molécula, pero lo que se hacen es armarse como las piezas de un rompecabezas para armar esos 8 electrones en su último nivel. Como última parte de esta clase les dejo este ejercicio en el que de nuevo tienen que ver qué elemento es un metal o un no metal, definir si es un enlace covalente o iónico y por último consultar o tratar de aprenderse con qué nivel de valencia o electrones de valencia están algunos átomos. Entonces muchas gracias, esto se los harán llegar a su respectiva clase.